Hola amigos, bienvenidos a este tutorial. Quiero enseñarte hoy cómo estudiar los salmos, cómo el software bíblico Logos puede ayudarte a estudiar los salmos de una manera más precisa y de una manera más visual. Debemos entender primero que hay diferentes géneros literarios en la palabra de Dios. Tenemos la narrativa, que son historias, son biografías de ese tipo. Tenemos la poesía, como lo son las canciones que están en los salmos, los libros de sabiduría, como Job. Y también la profecía es parte del género llamado poesía. Y por último tenemos el discurso en prosa, como las epístolas de los apóstoles. En sí, centrémonos en la poesía. La poesía es diferente a la narrativa. Está escrito en un denso lenguaje en donde se aplican principalmente metáforas. Esto evoca emociones y incentivan tu imaginación. Es diferente a la narrativa y al discurso. Es un poco más ambiguo, digámoslo así. Por eso es que no lo podemos interpretar de la misma manera que la narrativa y el discurso. Para poder entender esto, debemos entender que los salmos están escritos en poesías y están escritos en métrica. Este término es muy importante y lo vamos a ver más adelante. Para poder estudiar los salmos vamos a usar este explorador de salmos. Yo lo tengo en inglés, aunque está disponible en español en las bibliotecas superiores, así que te invito a que si no lo tienes sería una buena oportunidad de adquirirlo. Además, también para utilizar este recurso necesitas una Biblia con el interlineal inverso en el Antiguo Testamento, porque los salmos están en el Antiguo Testamento, y también la Biblia hebrea Lexham. Así que si tienes estos recursos vas a poder usar al 100% este interactivo. Bueno, lo primero que notamos al iniciar es que tenemos todos los salmos de una manera visual aquí. Los círculos están en proporción al tamaño aproximadamente, claro, al tamaño del salmo en sus versículos. Sea como sea, es una manera muy creativa de poder visualizarlo. Aquí tenemos los géneros. Esto es importante porque cada salmo también tiene un énfasis, tiene un enfoque que nos ayuda a poder interpretarlo de mayor o de mejor manera, perdón. Los salmos de lamento son aquellos en donde el salmista tiene alguna queja, tiene algún tormento que lo está agolpando y pues derrama su corazón ahí. Los salmos de alabanza, los himnos son exaltaciones a Dios. Los reales, por así decir, son aquellos que están enfocados en la realeza, los reyes, pero evidentemente con énfasis al reino mesiánico de Cristo. Están los salmos de sabiduría, como el Salmo 1, por ejemplo, que habla acerca del hombre bueno, el hombre justo, en contraposición con el hombre malvado, el hombre pecador, el hombre impío. Están los de fe y también los de acción de gracias. Tenemos aquí diferentes etiquetas en donde están distribuidos por el escritor, los temas que tratan, su estructura y diferentes divisiones que podemos encontrar en los salmos. Ahora bien, ¿qué es lo importante en los salmos? Están escritos en métrica. Eso significa que las líneas como están construidas tienen mucho énfasis en cómo están diseñados y cómo deberíamos interpretarlos. Para esto quisiera yo primero decirles que los salmos son una gran bendición, pero también si no los sabemos interpretar adecuadamente podemos caer en errores graves de hecho. Voy a comenzar leyendo el Salmo 1. Esta es otra forma de estructurarlos, mucho más ordenada, digámoslo así. Salmo 1. Abramos el Salmo 1. Aquí ya nos dice que es un salmo que es de sabiduría. Está en el libro 1, no tiene autor declarado. Y pues esta es la estructura en que está. Pero más importante que eso es esta estructura, estas letras A, B. ¿Qué significan? ¿Para qué son? ¿Por qué son importantes? Bueno, para visualizarlo de una manera más adecuada tenemos que abrir esta parte donde dice hebreo. Esta parte de hebreo nos deja ver el trasfondo
judío, el trasfondo israelita de estos salmos. Nos da a entender que aunque nuestras Biblias en español hacen lo mejor para traducir, no podemos ver este trasfondo, pero gracias a este recurso podemos verlo más a fondo, y es una verdadera bendición para aquellos que no somos expertos en lenguajes, en los idiomas bíblicos. Sea como sea, aquí nos dan unas pautas. La primera es, cuando tú pones el cursor sobre estas letras, te da la estructura. Es como si fuera una canción que tiene introducción, coro, estribillo, ¿verdad? Si alguien es músico sabe que esas estructuras son importantes para entender la canción y para poder entonarla adecuadamente. Aquí dice que es sinónimos. ¿Qué significa eso? ¿A qué se debe esta palabra? Sinónimos se traduce como sinónimos. Es que la Biblia, la que está escrito en métrica, en este caso los salmos, tienen paralelismos, y así es como están construidos. En nuestra poesía actual, mucha está construida sobre el ritmo y sobre las rimas que pueden provocar las palabras. Tal vez tú has visto, por ejemplo, en el caso de la Divina Comedia de Dante, está escrito así, o el personaje que escribió Don Juan Tenorio también está basado en lo que es la rima de las palabras, pero la Biblia no está escrita sobre esa base, sino que está escrita sobre rimar no sonidos, sino que ideas. Y esa es una bendición, porque eso hace la Biblia mucho más universal que cualquier otro escrito poético que pudiera haber en la antigüedad. Sea como sea, estos paralelismos son importantes. Este paralelismo sinónimos significa que la parte A va a estar ligada por frases que se van a ir construyendo para que una pueda ayudar a la otra. O sea, tienen el mismo significado, solo que con diferentes palabras. O sea, la idea de usar sinónimos es con palabras diferentes dar una misma idea. Eso es importante a la hora de interpretarlo. Aquí dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo. Este ni estuvo nos da un paralelismo, nos refleja, nos da una semejanza. En este caso es un sinónimo. Está hablando, aunque son tres cosas diferentes: en consejo de malos, en camino de pecadores y en silla de escarnecedores. Lo que hace es decirnos lo mismo, solo que con diferentes palabras, para reafirmar el significado que quiere transmitir. Veamos otro caso. Este es el de los sinónimos, y la Biblia está plagada de ella. Aquí también en el versículo 2 encontramos sinónimos. En el versículo 3 encontramos algo que se llama sintéticos. Pero antes de entrar a los sintéticos, quisiera ver si encuentro este antitético. Significa que es lo contrario de sinónimos, son los antónimos, digámoslo así, o tal vez no exactamente así, pero son los antitéticos, son contrastes, son evidenciar una parte contra otra para ver las diferencias. Aquí está claro: porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Aquí la Biblia hace una contraposición de ideas entre el camino del justo, como está marcado aquí en la B, junto con la otra B, que es la senda de los malos. Entonces creo yo que eso ya nos da a entender cómo el escritor bíblico iba construyendo este salmo. En tercer lugar tenemos los sintéticos. Los sintéticos, digámoslo así, son ampliaciones o fortalezas que se le van añadiendo a los significados que ya se establecieron. En este caso, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No son exactamente sinónimos, tampoco son, poner la diferencia entre uno y otro, uno bueno y uno malo, sino que se fortalece la idea a través de una idea más que amplica la primera idea. Es un poco difícil de explicar, pero creo que conforme tú vayas usando este recurso, vas a ir comprendiendo cómo la Biblia lo va construyendo.
Entonces, así es con todos los salmos. Tienes opciones de verlos. Vamos a ver otros salmos. Por ejemplo, miremos el Salmo 23. El Salmo 23 es un salmo conocido, el salmo llamado el del pastor. Aquí también comienza con un paralelismo sintético. Después continúa con un emblemático. Estos emblemáticos es el cuarto de los más importantes de los paralelismos. Y lo que hace es que toma una idea y después la va ilustrando con otra idea. Es un poco semejante al sintético, pero en este caso son más como ilustraciones. En el otro se reafirma una idea con otras ideas, con otras palabras. Pero en este caso lo que hace es ilustrar, por eso dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar y junto a aguas de reposo me pastoreará. Está ilustrando la primera idea con una segunda idea que la refuerza. Entonces, en general, eso es una gran capacidad que tiene este recurso de mostrarnos eso. Esto no lo podríamos hacer en un libro, o sea, sería prácticamente imposible, sería un libro gigantesco también, pero son cosas que nos hace ver la importancia de este recurso para poder aprender más sobre la Biblia. Y en este caso aprender más sobre este género de la poesía, ¿verdad? Igualmente podemos ir quitando, aquí tenemos la estructura como se va armando, ¿verdad? En esta no tenemos una muy evidente, vamos a ver una que sea más evidente. Por ejemplo, vamos a ver cómo está el Salmo, vamos a buscar uno así aleatorio, el Salmo 42. Buscamos el Salmo 42. Aquí también tenemos, no encuentro uno que sea, veamos el Salmo 30, que es un salmo de acción de gracias. Aquí sí tenemos una estructura. Si te das cuenta, aquí tenemos el primer inciso, el A, que corresponde a este A que está al final. O sea, estas dos partes, el verso 1, 2, 3 y 4, se relacionan íntimamente con los versos 11 y 12. Digámoslo como que si este fuera la introducción o digamos fuera el planteamiento de una idea, y este lo refuerza, y no solo lo refuerza, sino que da la conclusión a ese pasaje. Regularmente así es. Y después tenemos esta opción, este inciso B, que se relaciona con este inciso B. Eso, una Biblia, yo no he visto una Biblia que te pueda dar eso. Al menos en español no hay una Biblia que te pueda explicar esto, que te pueda visualizar esto. Y por último, una idea que está, digamos, así en solitario, pero que, digamos, esta estructura te hace ver cómo los salmos son autoconclusivos. A diferencia de, por ejemplo, la narrativa en donde hay un principio y un final, y si tomas una parte de la porción, debes comprender todo el contexto incluso de todo el libro para entenderlo. Por poner un ejemplo, para conocer o para predicar sobre la vida de Jesús, cuando él defendió a la mujer adúltera, debes conocer toda la vida de Jesús para poder entender las razones y las motivaciones por las cuales los hizo. Es lo que hemos aprendido sobre la importancia del contexto. Lo bueno que tienen los salmos es que son prácticamente autoconclusivos. No necesitas leer todos los salmos para entenderlos, pero son autoconclusivos. En otras palabras, puedes tomarlos individualmente, cada salmo, y es importante leerlo todo y entender estas estructuras, porque en la mente del autor estaban estas estructuras. Así que ahora con este programa podemos verlo más de cerca sin necesidad de ser expertos en la materia, en los idiomas bíblicos, en la métrica, digamos, de la poesía hebrea, para verlos. Dios te bendiga, hermano, y pues si tienes alguna pregunta puedes hacerla en los comentarios. Dios te bendiga.